En realidad mi llegada a la historia de la ciencia fue muy accidental. Digo, yo jamás, nunca, en toda mi vida hubiera pensado que me iba a dedicar a la historia. Si al terminar el secundario tenía que hacer una lista de 60 carreras que podría seguir en orden de preferencia, historia estaba 60 si es que entraba. O sea, jamás entró dentro de mis expectativas, nunca. Eso es una cosa muy curiosa. En realidad, a mí lo que me interesaba en ese momento era la filosofía, y bueno, la medicina o las ciencias básicas. En realidad, durante años nunca supe muy bien qué iba a hacer de mi vida. Cuando me metí en filosofía me di cuenta de que yo no tenía mucho talento para filósofo. Y lo que me interesaba de la filosofía era más bien la historia de la filosofía, pero no tenía esa mentalidad analítica del filósofo, el filósofo creativo. Trabajaba con Gregorio Klimovsky, fui becario de él, y a la larga conseguí una tesis, y medio en la línea de él, porque Gregorio fundamentalmente era un lógico matemático. Y bueno, y fue a hacer un doctorado en eso, Alemania, y terminé que cuando llegué a Múnich lo único que me interesaba era ir al Museo de Historia de la Ciencia. Entonces ese viaje me vino muy bien para darme cuenta que no, que esto realmente no. Y ahí fue una especie de crisis, no crisis, pero y ahí fue cuando me agarré con los animales imaginarios. Fue una especie de ruptura. Y bueno, si voy a hacer algo, voy a hacer algo divertido. Y los animales, los unicornios me resulta algo sumamente divertido. Lo mío es, bueno, es historia medieval, es una cosa hipertécnica. La historia medieval a mí me parece fascinante. Es una especie de como la terapia intensiva de la historia. Eh, Porque después no hace medieval o antigua también, ¿no? Cuando hace historia antigua oriental o antigua clásica. Uno ahí tiene que. Hay un pons asinorum, que son los idiomas, los idiomas. Si uno tiene que aprender latín, griego, o si no, todos los otros, todos los idiomas antiguos orientales. Teníamos cursos de paleografía. Paleografía es cuando uno le dan un manuscrito latino, el manuscrito, no el papiro, perdón, el pergamino, porque ahora está todo fotografiado, ¿no? En esa época estaba fotocopiado. Bueno, claro, uno le tiraban la fotocopia, los, los, los manuscritos, todas las palabras, los manuscritos medievales en latín, pues los idiomas romances nunca me interesaron, pero los manuscritos medievales en latín, que eran manuscritos científicos, todas las palabras están abreviadas. O sea, las palabras están abreviadas porque el pergamino era carísimo. Entonces no es que uno tiene que saber latín, hay que conocer el sistema de abreviaturas, si no se puede. Absolutamente todas las palabras están abreviadas. Por supuesto que hay diccionarios de abreviaturas. A los que nos gustan estas cosas, somos bichos de ese estilo, digo. De la misma manera que hay gente que le gusta hacer cuentas. Le gusta hacer cuentas difíciles y bueno, a uno le gusta esto. Eso es lo que me refiero cuando hablo de ser un escolar o ser un erudito. Acá la palabra erudito en la tradición latinoamericana es una tradición ensayística. Uno va al laboratorio todos los días de 8 a 17, corre los experimentos, publica, etcétera. Lo mismo son humanidades. Hay una tradición más para ensayos, más vinculada con las letras, le belles lettres, los alemanes, la belletrística de los alemanes. Los ensayos, cosa que está bien, es eso, es la cosa cultural. Yo nunca discuto con esas tendencias culturales porque es lo que hay. Creo que la fecundación o los diálogos entre las distintas disciplinas y formaciones, cuando son fructíferos, ocurren dentro de la cabeza de una persona. O sea, creo que sí en estas cosas, pero creo que esos trayectos, para que sean realmente útiles, tienen que darse que alguien dentro de su cabeza es el que tiene que hacer el armado. Me parece que lo otro sí aporta, pero en realidad lo que tenemos, si no, es una suma de escorzos. Es muy difícil que salga algo más que eso. Sobre todo, muchas veces esto se ve en medicina. Entonces, en ese sentido, una persona tiene que enfocar una actividad práctica
como es la medicina, yo creo que esto sí, la interdisciplina, abrir la cabeza, decía, observar lo que dice, qué sé yo, la psicopedagoga o ver lo que dice el psicólogo, a uno o el nutricionista o el sociólogo, ese tipo de cosas, sí a uno le viene muy bien porque uno hace un mosaico que a la larga tiene que ver con el paciente y son cosas de sentido común. La cosa va por otro lado. Ahora, cuando uno tiene que hacer una cosa de tipo teórico, ahí ya yo no sé si es porque la historia de la ciencia se perdió identidad como disciplina. Entonces, digamos, en historia de la ciencia en los 70-80 hubo una fusión con filosofía de la ciencia que fue fructífera para los filósofos, no para los historiadores. O sea, yo creo que esa fue el periodo de cuna en el cual la historia tuvo influencia y ahí salieron los programas de historia y filosofía de la ciencia. Yo me formé ahí. Ese es un estilo más vale clásico, más vale tradicional, no es nada, bueno, en su momento sí fue revolucionario, en los 70 fue revolucionario, cuando yo llegué a, digamos, a fines de los 80, principios de los 90, eso era una cosa tradicional. Ahora, después vino toda la otra cuestión del pasmo del posmo, y bueno, todos los estudios, todo lo que era sociología del conocimiento científico, de construcción, etc. Yo creo que ahí la historia de la ciencia perdió perfil, perdió identidad. Creo que la historia latinoamericana, en el fondo y paradójicamente, por ser latinoamericana, está muy dependiente de la historia que se hace en el mundo angloparlante. O sea, porque para los historiadores latinoamericanos hacen como una especie de historia latinoamericanista, digamos, y esto creo que es una trampa. Es una trampa en no hacer historia, una historia un poco más original. No sé si se puede hacer algo demasiado original, pero medio que es un buen negocio ponerse en el casillero que uno lo pone. Entonces, si a uno lo pone, me explico, si uno lo pone en el casillero de hacer historia latinoamericana y criticar, qué sé yo, no sé, la ciencia imperial y ese tipo de cosas, entonces uno le va muy bien. Ahora, si uno quiere hacer otro tipo de historia, le va muy mal, porque no, eso no, vos sos latinoamericano, vos tenés que hacer historia, digo, pensando en términos americanos, ¿no? Vos tenés que hacer historia americana. Yo tuve gravísimos problemas en Estados Unidos por querer hacer historia medieval. Era una especie de insolente, pero una especie de cosa absolutamente inconcebible. Yo encontré en uno de los libros, que era un libro, creo que era un incunable, que los tipos hablaban de algunos animales en Latinoamérica, y se me ocurrió, pero acá hay una cosa que nunca nadie vio, que es los animales del Nuevo Mundo. Había muy poco escrito sobre eso. Y así hicimos el libro sobre cómo los europeos del siglo XVI, principio del XVII, 15, 16, 17, más que el 15 es muy poquito, son 10 años, pero bueno, sobre todo el siglo XVI, principio del XVII, veían los nuevos animales del Nuevo Mundo. Entonces, bueno, que ese a mí me parece que es un buen ejemplo de una historia que trata sobre las cuestiones locales, pero que no tiene la etiqueta de historia latinoamericana propiamente dicha, digamos. Hay que tener seriedad intelectual. ¿A qué llamamos seriedad intelectual? Seriedad intelectual es que a uno le interese más la cosa que, que los temas que tienen que ver con la propia carrera o la red de relaciones. Yo le critico muchas veces a los historiadores no tan jóvenes, que en general se preocupan más de citar al colega que de ver qué es lo que pasó. Porque citar al colega se significa armar las redes de clientelismo, entrar en las redes de clientelismo, o de relaciones, vínculos profesionales, etcétera. Bueno, en fin, ya no entendemos qué quiero decir con eso. Y no de la cosa en sí. Entonces, digo, ¿cuál es el porcentaje de tiempo que uno pasa analizando las fuentes? Porque ahí está la cosa. Porque lo primero es el status questionis.
Leer todo lo que se sabe está bien, bueno, sí, es importante. Siempre tenemos que leer una o dos referencias grandes, más vale, porque si no, nunca llegamos al tercer. Pero me parece que lo más importante, la manera de tener una mirada original y real sobre la cosa es esa, es ir a la cosa en sí. Porque a uno le interesa el juego. No, me explico. A uno le ¿qué te interesa? ¿Vos te interesa tu carrera o te interesa el juego en sí? Son dos cosas distintas. Me explico. A uno dice, no, mira, yo juego porque me gusta el juego. ¿Cómo es eso? Sí, sí, me gusta el juego. Yo sé que voy a perder, ¿viste? Por cosas, pero a mí me gusta el juego. Yo quiero saber, yo creo en esto. Creo que las cosas son así, creo que las ciencias humanas tienen algo muy importante que decir. Creo que se puede llegar a conclusiones válidas sobre esto. Y me gusta la cosa en sí, y quiero discutir, y me interesa saber cómo fueron las cosas. Quiero discutir en serio. No me interesa conseguir becas o que me nombren de profesor asociado en Princeton porque estoy siguiendo determinada línea, o no me interesa nada, me interesa el juego en sí. Es una cosa medio ascética, quizás esto es el último resto que quedó de la vocación teológica, en el cual a uno obviamente le interesa la cosa, no todo el cotillón que viene con eso, ¿no? Es una especie de vocación en serio.